Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a vosotros por la oportunidad de estar aquí hablando con vosotros. Y ya lo siento porque no hablo español muy bien, pero voy a intentar hablar un poco con vosotros sobre generación de órdenes lineales para intervalos reales. Bueno, eh, Nicolás, por favor, puede avanzar. Nicolás? Ok, gracias. Bueno, primero una contextualización y justificativa de la exposición. Hay situaciones donde es imposible manipular el valor exacto de, de los números. Entonces, el uso de intervalos puede ser una herramienta muy importante. Por ejemplo, Arquimedes utilizó intervalos para estimar el valor de pi. Através de uma sucessão de polígonos inscritos e circunscritos, com um número crescente de lados, ele obteve uma sequência convergente de intervalos para estimar pi. Además, o problema de comparação de intervalos é de gran interesse devido a sua relevância directa em el modelado e otimização de processos del mundo real. Puede avanzar, Nicolás, por favor. Gracias. Y entonces, para hablarmos de este tema, necesitamos un poco de nociones preliminares. Vamos ahora a definir poset y órdenes parciales. Entonces, dado un conjunto no vacío X, un orden parcial, que yo voy a escribir con esta notación, sobre el conjunto X es una relación binaria sobre X que satisfazem três propriedades: é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Isto é, para cada A que está em X, A se relaciona com si próprio. Perfeito. Además, para cada A e B que estão em X, se A se relaciona com B e B se relaciona com A, então A é igual a B. Nós podemos dizer que se A se relaciona com B, nós podemos dizer que A é menor ou igual a B. De la mesma forma, quando decimos que B se relaciona com A, podemos dizer que B é menor ou igual que A. Ok? Então, temos a terceira propriedade que diz: para cada A, B e C que estão em X, se A é menor ou igual que B e B é menor ou igual que C, então A é menor ou igual que C. É isto que diz a propriedade transitiva. Además, escrevemos A menor que B se um par AB está em uma relação com este símbolo que estamos a escrever a nossa relação de ordem. Pero A é distinto de B. ¿Ok? Bueno, um conjunto X equipado com uma relação de ordem se denomina conjunto parcialmente ordenado. E a notação está puesta aí para vosotros. Bueno, em um poset, se A é menor ou igual que B, ou B é menor ou igual que A, para todos A e B que estão em X, ou seja, para todos os
elementos del conjunto, entonces el orden se llama lineal. En este caso, X se llama una cadena. ¿Ok? Por favor, avanza, Nicolás. Gracias. Ahora nosotros apresentamos algunos ejemplos, perdón. Tenemos una relación de divisibilidad sobre el conjunto de los naturales. Decimos A es menor que B, menor o igual que B, si y solo si A divide B. Esta relación es una orden parcial, o sea, satisface las tres propiedades que hablamos arriba. Satisface reflexividad, antisimetría y transitividad. Un otro ejemplo es el conjunto de los complejos. Si yo tengo A y B en conjunto de reales, equipado con esta relación, si y solo si cumple una de las condiciones. Primero, A es menor que B, UB, perdón. 2, A es igual a V y B es menor o igual que W, ¿no? Entonces, esta relación aquí puesta es una cadena. Un otro ejemplo, el conjunto N de los naturales. Yo tengo la relación A es menor o igual que B, si y solo si se cumple una de las condiciones. A es par y B es ímpar. 2, A y B son pares y A es menor o igual que B. Es importante decir que este menor o igual es de la orden usual de los naturales. Y 3, A y B son ímpares y B es menor o igual que A. Entonces, yo tengo esta cadena, esta ordenación de los naturales. O sea, con esta orden presentada, yo puedo comparar los naturales de la siguiente forma. Si los pares están en orden creciente y después los ímpares en orden decreciente. Y por último, sea una orden usual en R, el conjunto de los reales, la relación que yo voy a escribir con este símbolo sobre el conjunto R2, o sea, el plano cartesiano, ¿no? Entonces, decimos que el par de AB es menor o igual pela orden producto que el par CD, si y solo si A es menor o igual que C y B es menor o igual que D. Es una orden que no es total. Por ejemplo, si yo tengo el par AB como sendo A igual a 3 y B igual a 7, en cuanto que el par CD, yo tengo C igual a 4, pero D es 6. Entonces, estos dos pares no se comparan. Por tanto, no es una orden total. Pero la relación que yo voy a escribir con esta notación, lex 1, lex de lexicográfico, es como la ordenación de alfabeto. Y 1 porque yo voy a hacer esta ordenación mirando la primera componente del par ordenado.
Entonces, esta relación sobre el conjunto R2 se escribe así. Mira, el par AB es menor o igual que CD por esta orden, Lex, si y solo si A es menor que C o A es igual a C y B es menor o igual que D. En este ejemplo, tenemos un orden total. Puede avanzar, Nicolás, por favor. Gracias. Outra noção preliminar que necessitamos é dizer quién é este conjunto de los intervalos cerrados de números reales. El conjunto de intervalos cerrados de números reales se define como IR dado por esta expresión. Yo tengo el intervalo cerrado AB tal que A y B son reales y A es menor o igual que B. ¿Ok? Donde este menor igual es un orden usual de los números reales. Y esta imagen nos muestra o que significa este conjunto en amarillo. Y tenemos también algunos ejemplos de intervalos cerrados. Por ejemplo, el intervalo con componentes 0 en la primera entrada y en segunda entrada también 0. Y ahí está. Por favor, avanza, Nicolás. Bueno, vamos ahora a hablar un poco sobre el orden parcial usual en IR. Entonces, definimos un conjunto K de los pares ordenados en plan cartesiano, tal que X es menor o igual que Y. O sea, la primera componente del par es menor o igual que la segunda componente. Existe una bijeción natural entre el conjunto IR y K, que es dada por esta expresión ahí. ¿Ok? Por lo tanto, el orden parcial del producto en R2 induce el orden parcial en IR. Esta orden inducida es la misma que miramos arriba en ejemplo 3 o 4, no lo sé. Es el orden de producto. ¿Okay? Ahora necesitamos apresentar la definición de órdenes admisibles en IR. Esta definición es de un artículo del profesor Humberto Bustinci, un artículo publicado en, creo que 2016, no lo sé, y nosotros hicimos la adaptación para el contexto de IR, ¿vale? Nicolás también en su artículo de órdenes totales para números fuzzy, habló un poco de esta definición adaptada. O sea, o que quiero decir es que toda esta presentación es una adaptación de estos dos artículos de Nicolás y Bustinci, que por sinal son dos artículos perfectos. Pero vamos a seguir. Entonces, una relación que yo voy a escribir con este símbolo sobre el conjunto IR de los intervalos cerrados de números reales
se llama una orden admisible si yo tengo esta orden es un orden lineal sobre IR, ou seja, todos os pontos são comparáveis. 2, para quaisquer intervalos A, B e CD de reales, eu tenho que o intervalo com reales A e B é menor ou igual que intervalo de números CD, sempre que A é menor que ou igual que C e B é menor ou igual que D. Ok? Por favor, avança, Nicolás. Gracias. E agora vamos falar de exemplos de órdenes admisibles em IR. Como primeiro exemplo, podemos apresentar ordem lexicográfica 1 para estes intervalos cerrados. Ou seja, eu tenho que o par de reales A e B é menor ou igual que o par com reales C e D, se e solo se A é menor que C ou A é igual a C e B é menor ou igual que D. 2 é chamado por la literatura de ordem antilexicográfico, o que vamos escrever como lex 2. Ou seja, eu tenho que o par com reales A e B é menor ou igual que o par com reales CD, se e solo se B é menor que D, ou B é igual a D e A é menor ou igual a C. Também temos a ordem proposta por estes dois matemáticos, Chu e Jaeger, muito conhecido em la literatura. Eu quero dizer que o par com números A e B é menor ou igual que o par com reales C e D, se e solo se A mais B é menor que C mais D ou A mais B é igual que C mais D e que B menos A é menor ou igual que D menos C. Quando decimos que estes órdenes são admissíveis, por la primeira propriedade, queremos dizer que, em primeiro lugar, estes órdenes são lineares, ou seja, todos os elementos são comparáveis. Então, para provar esta afirmação, nós temos que provar que esta relação satisfaz as 3 propriedades que hablamos arriba. Ou seja, esta relação é reflexiva, é antisimétrica e também é transitiva. Ok? E por último, vamos falar agora de la llamada orden Twist-Schuh-Jaeger. É uma generalização de la orden de Jaeger. Então, decimos que el par com A e B é menor ou igual que el par com C e D, se e solo se A mais 3B é menor que C mais 3D, ou A mais 3B é igual que C mais 3D, e B menos A é menor ou igual que D menos C. Ok? Então, estes órdenes são generados por funções apropriadas, actuando sobre os limites de los intervalos, como vamos a constatar em el próximo slide. Por favor, avança, Nicolás. Então,
Voy a hablar ahora de par de funciones generadoras de órdenes. Sea un orden admisible en IR, el orden se llama orden admisible generado si hay dos funciones continuas f y g de dominio K en los reales, tal que para todos intervalos A, B, C, D pertenecientes a IR, yo tengo la siguiente relación. El par con números A y B es menor o igual que el par con números C y D, si y solo si F aplicado en puntos A y B y G aplicada en punto A y B es menor o igual que F aplicado en puntos C y D y G aplicado en puntos C y D también, pero con la orden lexicográfica, perdón, el orden lexicográfica 1. ¿Ok? Entonces, si esta orden es un orden admisible generada en IR, el par de funciones F y G se llaman el par generador de orden. Puede avanzar, Nicolás, por favor. Y ahora miramos ejemplos. Los órdenes admisibles del último ejemplo son generados con las siguientes funciones generadoras. Mira, f lex 1 de x e y es igual a x. Y g lex 1 aplicado en puntos x y y, que me retorna y. Entonces, estas dos funciones son continuas porque son projeción, ¿vale? Y satisfacen la relación de orden propuesta arriba. ¿Puede volver un slide, Nicolás? Gracias. Esta relación que está en pantalla para vosotros. ¿Ok? Ok, puede avanzar, por favor. Y además, tenemos más tres ejemplos. Mira, F, yo voy a llamar F lex 2. Yo aplico el puntos x y y retorna y. Y G lex 2, que cuando yo aplico en variables x y y yo y me retorna x. Y ahora vamos a hablar de esta observación. Si el orden es admisible generado, entonces puede ser generado por diferentes pares de generadores. Por ejemplo, avanza, Nicolás, por favor. Muy bien. Por ejemplo, el par con funciones máximo de x y y la media aritmética entre x y y es otro par generador del orden lexicográfico 2, o sea, antilexicográfico. Obviamente, si yo hago un cambio entre los puntos de este par ordenado, o sea, si yo escribo primero la media aritmética y después el máximo de x y y, entonces yo tengo un par generador de la orden lexicográfica 1, ¿vale? Ok, Nicolás, por favor, avanza. Bueno, vamos ahora a hablar de órdenes admisibles generados por funciones
K alfa. Para alfa perteneciente al intervalo 0,1 cerrado, yo defino una función K alfa de R2 en R, dado de la siguiente forma. K alfa de AB es igual a A más alfa que multiplica B menos A. Bueno, sea alfa y beta pertenecientes al intervalo 0,1, con alfa distinto de beta, y considere la siguiente relación sobre IR. Vamos a escribir que el par de AB es menor o igual que el par de CD, si y solo si cumple. K alfa es menor que K alfa aplicado en AB, es menor que K alfa aplicado em CD, ou, em caso que K alfa aplicado em AB é igual que K alfa aplicado em CD, e K beta aplicado em AB é menor que K beta aplicado em CD. Mira, eu vou fazer uma observação para que vosotros vean que esta equação é 1, porque agora vamos apresentar um teorema e para não escrever toda esta relação, chamamos simplesmente 1. É o teorema 1. Mira, se A alfa e beta pertenecientes ao intervalo cerrado 0,1, com alfa distinto de beta, então a relação dada em 1 é ordem admissível sobre IR, generado por par de funções admissíveis, K alfa e K beta. ¿Ok? La demostración de este resultado es muy fácil, pero en contexto, la prueba puede ser mirada de artículo de Bustinci, pero para el contexto de los conjuntos de intervalos reales entre 0 y 1, pero es fácilmente adaptada para nuestro contexto. Bueno, ahora una observación. Los órdenes lexicográficos con respecto a la primera y la segunda coordenada se recuperan por órdenes de alfa y beta, como por ejemplo, las órdenes alfa igual a 0 y beta igual a 1. Yo tengo la orden lexicográfica 2. Y cuando alfa es igual a 1 y beta es igual a 0, yo tengo la orden, lexicográfica 1. O sea, yo cambié todo. Yo voy a repetir. Quando eu tenho alfa igual a que 0 e beta igual que 1, eu tenho a ordem, eu posso recuperar a ordem lexicográfica 1. E se eu tenho alfa igual a 1 e beta igual a 0, eu posso recuperar a ordem lexicográfica 2. Bueno, agora o teorema 2, eu escrevo, sean dos intervalos reales, A, B y CD, que no son comparables mediante el orden del producto. Entonces, hay alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, en intervalo cerrado 0,1, tales que AB es menor o igual que CD en orden alfa 1, beta 1, e eu vou cambiar, intervalo CD é menor ou igual que intervalo AB,
con orden alfa 2, beta 2. También es una prueba muy fácil de este resultado. También para el contexto de los intervalos cerrados reales entre 0 y 1, pero muy fácil de adaptarse para nuestro contexto. Y, Nicolás, por favor, avanza. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de un ejemplo ilustrativo. Vamos considerar la siguiente relación de consenso de valores de intervalo de juguete. Es una matriz 3x3, donde las entradas de matriz son intervalos cerrados. En esta matriz, el elemento A y J mide el apoyo del experto J a la alternativa I. Entonces, si proporcionamos el mismo valor para todos los expertos, una forma posible para determinar la mejor alternativa es considerar la media aritmética para cada una de las alternativas. Mira, en la línea 1, yo voy a hacer media aritmética de los intervalos 0, 0.8, 0, 0.7 y 0, 0.75. Yo hago la media aritmética de estos intervalos. O sea, ¿cómo hacer la media aritmética de intervalos? Es simplesmente hacer la media aritmética de entrada 1 de cada intervalo y después la media aritmética de entrada 2 de cada intervalo. Por ejemplo, en línea 2, yo tengo el intervalo cerrado, cuyos elementos son 0.2 y 0.3, después 0.3 y 0.6, después 0.4 y 0.6. Entonces, yo voy a hacer la media 0.2, 0.3 y 0.4. Esta media, 0.2 con 0.5, perdón, 0.2 con 0.3 es 0.5, soma, com 0.4 es 0.9. La media, o sea, voy a hacer la división por 3, entonces yo tengo 0.3, que aquí está. De la misma forma, 0.3 más 0.6 más 0.6, entonces yo tengo 0.15, ¿no? Cuando hago la división por 3, yo tengo 0.5, ¿ok? Entonces, si lo hacemos las medias aritméticas de cada línea, entonces vemos que el soporte de la primera alternativa, A1, es igual que 0, 0.75. El apoyo a la segunda alternativa, A2, es igual a 0.3, 0.5. Y el apoyo de la tercera alternativa, A3, es igual a 0.25 y 0.6. Entonces, para determinar cuál es la alternativa de consenso, necesitamos ordenar estos valores. Así, el orden generado por K0, K1 conduce al ranking A1 menor que A3, menor que A2. Por otro lado, el orden generado por el par K1, K0 proporciona A2 menor que A3, menor que A1. Y el orden generado por K 0.5, perdón, 0,5, 0,6
llegamos a comparación A1 es menor que A2, que por su vez es menor que A3. Y una pregunta, ¿cuál es la conclusión que hacemos de este ejemplo ilustrativo? En el próximo slide tenemos una conclusión. Nicolás, por favor, avanza. Es decir, recogiendo el orden adecuado, podemos hacer que cualquiera de las alternativas es la elegida. Bueno, Nicolás, por favor, avanza. Esta es mi presentación. Es una introducción para este tema muy interesante, con muchas aplicaciones y muy fácil de trabajar. Yo ahora estoy disponible para preguntas.